Hola a todos, bienvenidos al módulo de Pensamiento Matemático Computacional. Yo soy el profesor Marcelo y en esta ocasión vamos a ver el tema de las funciones. Vamos a dividir pues ese tema en una serie de videos donde vamos a ir viendo primeramente cómo se define una función, qué es una función como tal, cuál es el dominio y el rango de las funciones de ese tipo que me definen rectas y funciones cuadráticas. Y también vamos a empezar a ver la gráfica de las funciones. Vamos a empezar a utilizar una graficadora de funciones. Y a partir de esa gráfica de esa función vamos a obtener también información de esa gráfica, ¿no? Información que nos va a dar esa gráfica como los puntos máximos, los puntos mínimos de una función. Y finalmente vamos a ver el tema de la combinación de las funciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver suma, resta, multiplicación, división de funciones y también la composición de funciones. Vámonos entonces al definir qué es una función. Entonces sabemos que el modelar un mundo real utilizando el concepto de una función es algo que se suele utilizar. Como por ejemplo vemos aquí, como nos dijiste el ejemplo, si un escalador deja caer una piedra, como la vemos aquí, desde lo alto de un risco, sabemos que la piedra va a caer en algún momento, ¿no? Esto lo deducimos, lo sabemos porque conocemos que hay una fuerza de gravedad que actúa sobre ella. Pero esta descripción general no nos ayuda a saber cuándo llegará la piedra al suelo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es poner una regla. Como nos dice aquí, necesitamos una regla que relacione la distancia de la caída de la piedra y el tiempo que haya estado en caída. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo después de que yo suelte la piedra va a caer al suelo? ¿No? Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Entonces, yo necesito saber cada cierto tiempo qué distancia cae, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy a definir una función d que es de distancia con respecto al tiempo. Esta distancia entonces va a depender del tiempo. Y Galileo fue el primero en descubrir esta regla que la conocemos hoy en día, que un objeto cae t segundos, cae 16 por t al cuadrado pies. En este caso estamos hablando de medidas en pies. Esto lo podemos convertir a centímetros también, pero lo dejamos así, digamos, en pies para que sea más sencillo y no vaya a ser conversiones. Esta regla entonces se denomina una función. Entonces, por lo general vamos a decir que una función es una regla, una relación. ¿Sí? Escribimos esta función como dt igual a 16t al cuadrado. Entonces, en este caso tengo dos variables, la variable d, ¿sí? Y la variable t. Una de ellas es la variable independiente, entonces esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque la distancia en realidad depende del tiempo de caída y no el tiempo de la distancia, ¿no? Entonces vamos a ver que d es la variable dependiente. En este caso el objeto en caída libre, entonces depende del tiempo, ¿sí? Y esto obviamente también por ahí medido por la gravedad, ¿no? Tiene que ver, entonces hay un tiempo en el cual un objeto cae, ¿sí? A una velocidad, ¿no? En particular. Eso tiene que ver pues con la velocidad en la que cae el objeto, ¿no? Entonces, tenemos dos variables, recuerden, variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente entonces va a depender justamente de la variable independiente. En este caso la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la distancia. Entonces, finalmente, ¿qué es una función? Eso es algo que ustedes tienen que saber responder cuando les preguntan. ¿Qué es una función matemática? ¿Sí? Tienen que saber responder ese tipo de preguntas que les van a surgir tal vez a lo largo de su carrera. En los fenómenos físicos observamos una cantidad, depende de otra. ¿Cuándo vemos esta? Por ejemplo, en la primera imagen vemos la estatura de una persona que depende de su edad. En la segunda imagen tenemos la temperatura que depende de la fecha. O sea, cuando mayor es la edad de una persona, se deduce que mayor es la estatura, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una función que me puede definir esto también. Luego tenemos la temperatura, depende de la fecha. O sea, depende del día en que estés, puede cambiar la temperatura. Puede ser mayor o menor, ¿no? Hay una variación de temperatura. Y luego tenemos, por ejemplo, el costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Aquí, por ejemplo, el peso se está manejando en onzas y el costo, digamos, lo manejan en dólares. Entonces tenemos que, depende del peso, cuando mayor sea el peso, entonces mayor va a ser el precio, ¿no?
o también va a depender del tamaño, ¿no? Entonces, esto va a ser, puede variar. Estos solamente son algunos ejemplos para irnos dando una idea de cómo nosotros podemos tener diferentes relaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que siempre se va a manejar, recuerden ustedes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Generalmente el eje de las abscisas va a ser donde se va a manejar la variable independiente y el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces va a ser el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas es el que va a manejar la variable independiente y el eje de las ordenadas va a manejar la variable dependiente. Entonces la estatura va a depender de la edad, ¿no? En este caso la temperatura va a depender del día en el que estés. Y en este caso, por ejemplo, el precio va a depender del peso, ¿sí? Entonces la variable independiente en este caso, en el último, va a ser el peso y la variable dependiente va a ser el costo. Nada más para que nos vayamos dando una idea de qué representa la variable independiente y la variable dependiente. Vamos a ver entonces la relación entre las siguientes funciones. El área de un círculo nos dice que es una función de su radio. Vamos a ver. Entonces, podemos utilizar la letra f para representar una función. Y f, por ejemplo, es una regla, por ejemplo, elevar un número al cuadrado. Vamos a ver las primeras de estas funciones, ¿no? Entonces, el área de un círculo, nosotros sabemos que el área, aquí lo voy a escribir, es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de un círculo es la función de su radio. ¿Por qué? ¿Cuál es la variable? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la variable independiente? Es el radio, ¿no? Y la variable dependiente es el área. ¿Ok? El número de bacterias de un cultivo está en función del tiempo. Entonces, cuando mayor sea el tiempo, mayor van a ser la cantidad de bacterias generadas, ¿no? O sea, van evolucionando, van creciendo estas bacterias y pues se van a ir haciendo cada vez más. Entonces, la variable en este caso independiente va a ser el tiempo y la variable dependiente la cantidad de bacterias que existan. Dice, el peso de un cohete está en función de su elevación. Pues nosotros sabemos que el peso en realidad es una medida de fuerza, ¿sí? Entonces, esta medida de fuerza depende en este caso de la fuerza de la gravedad. Entonces, cuando más cercano a la superficie estemos, más peso vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, en este caso de un cohete. Cuanto más nos alejemos, el cohete más se aleja de la superficie, entonces el cohete se vuelve más ligero, porque le afecta menos la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿sí? Por eso es que los cohetes, cuando están en su primera etapa, por ejemplo, requieren unos propulsores mucho más grandes que en la segunda, tercera etapa, cuando ya están saliendo de la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque el peso ya es mucho menor. Van volando, digamos, con más facilidad. Entonces podemos utilizar una letra, en este caso vamos a utilizar casi siempre la letra F para representar una función. Entonces F es la regla es elevar al cuadrado un número. Entonces F de X lo vamos a escribir como X al cuadrado. Entonces generalmente vamos a manejar la variable independiente como X, lo voy a poner, y la variable dependiente lo vamos a manejar como F de X. Que vamos a ver también que en algunos casos la manejamos como Y, ¿sí? Porque nosotros vamos a escribir generalmente nuestra gráfica de esta manera. Tenemos nuestro plano, donde tenemos la variable X, y aquí tenemos F de X, o también a veces, como les digo, lo vamos a manejar como Y, ¿sí? Entonces siempre nada más hay que recordar cómo vamos a estar manejando las variables dependiente e independiente. Aunque esto podría variar de acuerdo a cómo se esté planteando el problema, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, vemos esta función que me dice que voy a elevar al cuadrado un número y el número va a ser X, ¿no? Como decía, la variable independiente va a ser el número que va a entrar y la variable dependiente va a ser cuál va a ser el resultado, el cuadrado, ¿verdad? Entonces vemos aquí que podemos también nosotros verlo de manera gráfica. Entonces tenemos una gráfica en X. X cuando sea 0, Y va a ser 0. Entonces vemos estos numeritos. El primero es X y el segundo es Y. X, Y, ¿no? Entonces vamos a estar escribiéndolo de esta manera. X, Y, ¿no? Entonces, cuando X sea 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces tenemos este punto de aquí. Cuando X sea menos 1 al cuadrado, recuerden, menos 1 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Cuando yo eleve a una potencia par, siempre va a ser mi resultado positivo. ¿Okay? Entonces, por aquí tenemos este punto.
Luego, cuando x sea menos 2, por ejemplo, menos 2 al cuadrado va a ser 4. Y cuando x sea 2, también va a ser 4. Entonces, con estos puntos yo puedo ir trazando mi gráfica. Vamos a ver cómo se define una función. Entonces, ya para finalizar esto, yo creo que ya se entendió que es una regla. Nada más lo hacemos un poquito más formal, que es una regla que asigna un elemento X de un conjunto A. Por eso es que vimos anteriormente conjuntos, porque es importante entender esto de los conjuntos, porque aquí seguimos manejando conjuntos, ¿no? Y vamos a ver que adelante también tiene que ver con el tema del dominio y el rango, los conjuntos, ¿no? Entonces tenemos que aprender bien los conjuntos. Si tienen dudas, siempre se pueden ustedes regresar a los videos que tenemos anteriormente. Por eso es que separamos en temas para que los videos, digamos, no tengan demasiados temas y luego les sea difícil a ustedes buscar un tema que no recuerden bien o quieran repasar. Entonces, por ejemplo, me dice, es una regla que asigna un elemento X de un conjunto a un elemento llamado F de X de un conjunto B. ¿Ok? Entonces, si tenemos un conjunto A y un conjunto B, si tenemos la entrada X, entonces se le va a asignar una salida F de X, que va a ser, ¿sí?, del otro conjunto. Si tenemos una entrada A, se le va a asignar una salida F de A, ¿no? Entonces, hay nada más una relación de 1 a 1 con estos elementos. ¿Qué pasaría si un elemento de la entrada de aquí relaciona más de un elemento del otro lado? Entonces, ahí ya no estaríamos hablando de una función. ¿Sí? Vamos a ver justamente un ejemplo más adelante de una expresión que no es una función, porque relaciona más de un elemento, digamos, del conjunto de entrada y conjunto de salida. Aquí podemos ponerle como un conjunto de entrada y de aquí de este lado un conjunto de salida. ¿Sí? Vamos a ver justamente ahorita que lo vamos a manejar como una máquina. Sí, aquí lo vemos justamente como esta máquina, lo vemos, la imagen de arriba. Antes de irnos al ejemplo, vemos que tenemos por un lado la entrada a la máquina, tenemos una función que es, ¿qué le va a hacer esta, digamos, máquina a mi entrada? Y tenemos como salida, pues, lo que sería f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, f va a ser mi función, que va a ser mi máquina como tal. Entonces, vemos qué sucede en estos casos. Tengo una función que está definida por esta fórmula. F de x igual a x al cuadrado más 3. Dice, exprese verbalmente cómo actúa f sobre la entrada x. Entonces, para ello tenemos que saber, esto es parte de los algoritmos, ¿no? Saber cuáles son los procesos o cuáles son los pasos que se están haciendo para yo poder desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, en un programa matemático, en un programa computacional. Entonces, tengo que saber expresarlo, digamos, verbalmente, y para eso tengo que saber cuáles son los pasos que se desarrollan. Aquí, como lo vemos, primero lo que se hace es, tengo una función de entrada, que va a entrar una x, entonces lo que voy a hacer es, voy a elevar al cuadrado esa función de entrada. Y una vez que eleve al cuadrado, lo que voy a hacer es, voy a sumarle 3. Si fijan ustedes, no puedo hacer al contrario, no puedo decir, voy a sumarle 3 y luego eleva al cuadrado, porque si no estaría hablando de otra función. Estaría hablando de x más 3, sumo 3 y luego eleva al cuadrado. Entonces, tiene que ver mucho el orden en el que lo hagan, ¿no? Por eso es que hablamos de algoritmo, ¿no? En este algoritmo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, entonces, elevar al cuadrado y luego sumar, ¿sí? Es un algoritmo, digamos, bastante sencillo, pero el orden sí importa. Si yo digo, primero sumo y luego elevo al cuadrado, ya estoy completamente erróneo y estoy haciendo, digamos, estoy interpretando otro sistema que no es el que me están pidiendo. Ahora me dicen evaluar f de 2, f de menos 3, f de raíz de 5 y f de 3x. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Si nosotros evaluamos entonces f de 2, lo que estamos haciendo es simplemente sustituir cualquier valor, x, recuerden que es cualquier valor de entrada, x. Entonces voy a sustituir en cualquier x que exista en la función, ¿no? Entonces, si se fijan, yo estoy evaluando f de 2, entonces estoy evaluando 2, va a ser entonces 2 al cuadrado, porque me dice que la entrada en este caso entonces va a ser 2. Recuerden, ¿qué es lo que voy a hacer? Elevar al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, y luego voy a sumarle 3, más 3. Entonces, como salida, ¿qué voy a obtener? Recuerden que es 2 al cuadrado es 4, más 3, 7, ¿no? Entonces, como salida, tengo un 7, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Dice f de menos 3. Entonces, ahora en vez de que mi entrada sea 2, ahora va a ser menos 3. Pero voy a cambiar aquí de color. Así se ve, menos 3.
Entonces recuerden, por eso voy a recordar mi algoritmo, menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado, voy a elevar al cuadrado y luego sumarle 3. Entonces recuerden que es menos 3 al cuadrado es 9. 9 más 3 es 12. Entonces aquí tenemos un 12, ¿no? Y luego tenemos raíz de 5, por ejemplo. Vamos a ver entonces este ejemplo. Entonces me dice raíz de 5. De igual manera lo que voy a hacer es otro colorcito verde. Entonces va a ser raíz de 5, ¿no? Recuerden, la entrada, que es raíz de 5, la voy a elevar al cuadrado y luego le voy a sumar 3. Entonces, si elevo al cuadrado, voy a eliminar el término de la raíz y me queda 5 nada más. 5 más 3 sería igual a 8, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí generalmente todo bien. Donde causa ruido a veces es en el siguiente, donde vemos f de 3x. Aquí me están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa este caso? Vamos a, entonces, voy a borrar tantito eso que tengo aquí arriba. Esto ya lo ven ustedes para ponerlo por acá. Entonces voy a cambiar también de color para que lo veamos. Entonces, ahora de entrada no voy a tener ya x. Voy a tener, ahora me está diciendo que voy a tener 3x. Entonces, esto me sirve mucho este diagrama de la máquina porque yo tengo como entrada 3x. Y también me sirve mucho entender qué es lo que hace el algoritmo. Me dice, todo lo que yo tenga entrada voy a elevarlo al cuadrado. Ahora ya me olvido de la x, ¿no? Todo lo que tengan de entrada, cualquier cosa que tengan de entrada. Entonces, tengo 3x como entrada. Lo elevo al cuadrado y luego le sumo 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera es mucho más sencillo para mí interpretarlo. ¿Qué voy a tener de salida? Pues aquí tengo 3 al cuadrado, 3 por x al cuadrado. Entonces sería elevar el 3 primero, me quedaría 3 por 3 al cuadrado 9, y luego me quedaría x al cuadrado, más 3. Entonces, ese sería mi resultado. Aquí es donde muchos les causa confusión, porque dice, primero tengo x y luego tengo 3x. Si tú lo observas como si fuera una máquina, entonces vas a entender, y si entiendes el algoritmo que estás haciendo, que es elevar al cuadrado y luego sumar, entonces vas a entender perfectamente qué es lo que se va a hacer en el proceso. Y aquí lo vemos, que es elevar al cuadrado, me queda 9x al cuadrado más 3, que es lo que tuvimos por acá, ¿no? De repente, si yo lo hago aquí directamente, causa un poco más de confusión que si lo viera directamente aquí en la máquina, como digo. Entonces, les recomiendo que siempre hagan su diagrama de esta maquinita como una entrada, una salida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la entrada? ¿Y qué hace mi sistema? Entender el algoritmo que está haciendo el sistema para ver cuál va a ser la salida. Luego me dice encontrar el dominio y el rango de f. Vamos a ver entonces el dominio de f. ¿Qué es el dominio? El dominio de f son los valores posibles de f. Entonces, si yo veo aquí, hay algunos casos, por ejemplo, cuando yo tengo una raíz cuadrada, en una raíz cuadrada, por ejemplo, yo no puedo tener valores negativos, porque no voy a tener como salida un número real, ¿no? Entonces, una raíz cuadrada, si yo tengo que tener puros valores mayores o igual a 0, ¿verdad? Y si tengo, por ejemplo, un término como este, 1 sobre x, ¿qué pasa si el x es igual a 0? Para, en este caso, entonces, x tiene que ser diferente de 0. Entonces, son restricciones a los valores de entrada que yo puedo tener, ¿no? ¿Sí? Ese va a ser el dominio. ¿Sí? ¿Y el rango qué va a ser? El rango van a ser los posibles valores de salida del sistema, ¿sí? ¿Qué valores son posibles de entrada y qué valores esas entradas me van a entregar de salida, ¿no? Aquí puedo ver, por ejemplo, que yo puedo tener cualquier número real en realidad. Por eso vimos primero los números reales. Cualquier número en realidad, negativo, un número positivo, aquí lo vimos inclusive una raíz, un número racional, un número racional. Entonces puedo tener cualquier valor de entrada. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Como el dominio es x, pertenece a los números reales. Conjunto, digamos, de los números reales. Esos son los valores de entrada. Entonces lo voy a poner aquí, los valores de entrada al sistema. Y de salida del sistema, ¿qué me va a entregar? Aquí, entonces, es donde a veces también causa un poco de confusión, ¿no? ¿Qué pasa con los valores de salida? Si se fijan ustedes, los valores de salida, si hablamos de X, son números reales solamente. Entonces, si yo meto un número positivo, pues va a salir otro número positivo, ¿no? Si meto un número negativo, va a salir un número positivo nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que siempre va a ser mis valores de salida, siempre van a ser positivos. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué me dice aquí 4? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? ¿Sí?
Por aquí lo vemos. Cuando... Ah, no, tengo un pequeñito error aquí, lo voy a corregir ahorita para que ustedes lo vean. Es de 3 hasta infinito, ¿sí? Un pequeño error ahí, se nos fue, un error de dedo. ¿Por qué? Porque cuando x sea 0, vamos a poner f de 0. ¿A cuánto es igual? 0 al cuadrado más 3. Y me quedaría igual a 3. Quiere decir que mi valor mínimo que yo voy a tener de salida siempre es 3, aunque tenga 0. Y los valores negativos me van a dar un número mayor. Por ejemplo, un valor, como lo vemos aquí, menos 1. Por ejemplo, f de menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado más 3. Menos 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4, ¿no? Quiere decir que siempre va a ser mayor a 3 mi entrada. Perdonen aquí, fue un error. Entonces siempre va a ser de mayor a 3. Por eso mi rango va a ser de 3 hasta infinito. Yo no puedo obtener jamás un número 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor ahí que me dé un número 0 como salida. Ya lo observé. Si yo le pongo 0 como entrada, la salida va a ser 3. Si yo le pongo un número negativo, siempre va a ser mayor que 3. Y si yo le pongo un número positivo, f de 1, como lo decíamos aquí, sería 1 al cuadrado más 3 igual a 4 también, ¿no? Entonces quiere decir que siempre va a ser mayor que 3, mayor o igual, ¿no? El único caso en el que va a ser 3 es cuando x sea 0, la entrada sea 0. Entonces ese es el rango. Dice, ahora traza un diagrama de máquina, que es un diagrama como para la función f. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo una entrada x. Esta entrada, recuerden, puede cambiar. Puede ser una entrada, por ejemplo, cualquier número, ¿no? Puede ser que la función lo esté manejando como b cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces, esa sería la entrada. Entonces, entrada x y el sistema, la máquina me va a elevar al cuadrado y sumar. Por eso es importante esto, descifrar cuál es el algoritmo que está haciendo el sistema. Y como salida voy a tener, o sea, mi entrada al cuadrado más 4. Bueno, en este caso otra vez tuve otro error aquí, como que me fui con número 4 aquí, esto era 3, ¿no? Entonces, aquí nada más tuve un error en este número, era 3 en realidad, lo manejé aquí como 4. Bueno, aquí sería 3 entonces, ¿no? ¿Ok? Entonces, pequeños errores ahí, pero ya ustedes lo ven, ¿no? Y ya lo voy a dar al cuadrado y luego sumar, ¿cuánto? Sumar 3. Ok, entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde evaluamos las funciones. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos esta función ahora, una nueva función, 3x al cuadrado más x menos 5. Entonces, tenemos que ver primero qué es lo que vamos a hacer. Si vemos aquí primero el primer paso sería elevar al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado, mi entrada al cuadrado. El segundo paso sería multiplicar por 3. 3 por x al cuadrado. El tercer paso sería a este resultado que ya tengo, 3x al cuadrado, le voy a sumar la entrada nuevamente. ¿Sí? Estoy sumando la misma entrada nuevamente. Y por último, el paso número 4 sería a esa que ya obtuve, más x, restarle el número 5. ¿Sí? Entonces, digamos que este sería mi algoritmo del sistema como tal, ¿no? Elevar al cuadrado la entrada, multiplicar por 3, esto que ya obtuve, sumarle x o la entrada nuevamente y luego sumarle 5, ¿no? Entonces, esta parte es lo que está aportando aquí y esta parte es lo que aporta aquí, ¿no? Y aquí estoy multiplicando por 3. Ok, entonces vamos a ver cómo lo evaluamos cada uno de ellos. Dice f de menos 2. Entonces vamos a ver qué nos da. Sería entonces elevar al cuadrado. O sea, aquí tenemos 3 por la entrada que sería menos 2 al cuadrado, más todo lo que sea x, ahora lo vamos a cambiar por menos 2. ¿verdad? Entonces va a ser menos 2, ¿verdad? Menos 5. Entonces, ¿cuánto nos queda aquí? 3 por menos 2 al cuadrado es 4. Recuerden que va a quedar positivo. Menos 2 aquí. Y aquí me queda menos 5, ¿no? Hay que revisar siempre los signos. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual, entonces, aquí me va a quedar 12. Y aquí me va a quedar menos 2 menos 5, me va a quedar menos 7, ¿verdad? Entonces me va a quedar 12 menos 7. 12 menos 7 es igual entonces a 5, ¿no? Entonces el resultado aquí sería 5, de esta manera. Y nos vamos al siguiente, sería f de 0.
lo que hacemos es toda la x lo vamos a ahora sustituir por 0, ¿no? 3 por 0 al cuadrado más 0 menos 5, ¿no? Entonces, si se fijan, va a ser 0 al cuadrado es 0 y 3 por 0, pues me va a quedar 0. Entonces, aquí me queda nada más menos 5. De esta manera, ¿no? Nos vamos con el siguiente. Cambio un poquito de color para que no confunda. Sería 4, ¿no? Entonces, quedaría 3 por 4 al cuadrado más 4 menos 5, ¿no? Entonces, 4 al cuadrado es 16, ¿sí? Aquí nada más, igual nos podemos ayudar con la calculadora. Ustedes lo pueden hacer también. Sería entonces, para hacerlo más rápido, 3 por 16 más 4 menos 5. Queda entonces 3 por 16. Vamos a ver cuánto nos queda. 3 por 16, 48. Pero por acá, 48. Sería entonces 4 menos 5 sería igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, menos 1. Quedaría entonces 47. ¿Ok? Entonces, aquí nos queda 4 al cuadrado, que es 16. 16 por 3 sería 48. Menos 1 es igual a 47. Ahora vemos que también aquí tenemos una fracción. Entonces, pasaría exactamente lo mismo, nada más que en vez de usar un número como aquí, usamos una fracción. Sería 3 por 1/2. Tenemos que recordar las propiedades que ya vimos de exponentes. Al cuadrado más 1/2 menos 5, ¿no? ¿Ok? ¿Qué nos quedaría aquí? Recuerden que cuando tenemos un exponente de ese tipo sería elevar al cuadrado del numerador y luego elevar al cuadrado del denominador. Nos quedaría entonces 3 por 1/4, que quedaría entonces 3/4. Más, ¿cómo podemos escribir 1/2 con un denominador a la cuarta? Sería multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces sería como 2/4, para que sea más fácil de sumarlos. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Menos 5 por 4 sería 20, ¿no? 20/4. De esta manera yo puedo hacer la suma directa. Entonces sería 4 en el denominador y en el numerador sería 3 más 2, 5, menos 20. 3 más 2, 5, menos 20 me quedaría menos 15, ¿no? Entonces, de esta manera me quedaría. Menos 15/4, ¿no? Ese sería mi resultado. ¿Observan? Vamos al siguiente. Entonces, aquí lo que estoy haciendo simplemente es completar, ¿sí? Completar para que me quede en el denominador 4 y de esta manera yo pueda sumarlo de manera directa. Ahora tenemos el caso de x al cuadrado como entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es todo lo que tenía, como les comenté anteriormente, todo lo que tenía de entrada aquí, todo lo que tenía como x, ahora lo voy a convertir a x al cuadrado. Entonces sería 3 por x al cuadrado, y esto es al cuadrado, ¿sí? Porque tenemos toda la entrada, se eleva al cuadrado, más x al cuadrado menos 5. Esto es igual entonces, si vemos aquí esta propiedad nuevamente, por eso vimos propiedades de exponentes en el pasado, sería multiplicar los exponentes. 2 por 2 me quedaría 4. Entonces, me quedaría 3x a la cuarta más x al cuadrado menos 5. Y esto pues ya no lo podemos simplificar más, entonces así lo dejamos. El último nada más lo tenemos f de a más b. Y aquí pues simplemente sustituimos a más b en vez de x. A veces donde confunde más es que tengo ya una x aquí y aquí otra x al cuadrado. Entonces a veces confunde un poco. Pero tenemos que tomarlo como valor de entrada, ¿sí? Que vamos a sustituir en esa x. ¿Ok? Por eso les dije, mi diagramita de máquina es más fácil hacerlo así, donde yo tengo mi entrada y ya tengo mi salida aquí, ¿sí? Entonces, acá en este caso tengo como entrada, voy a poner otro color, tengo como entrada a más b. ¿Y qué voy a tener de salida? Entonces, 3 por, recordemos que tenía como entrada a más b, entonces va a ser a más b al cuadrado, más a más b menos 5. ¿Sí? Todo lo que era x lo voy a sustituir por a más b. Y recuerden que nosotros ya vimos la semana pasada cómo desarrollarlo, el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? ¿Sí? Son
productos notables que habíamos visto, ¿no? Entonces, vamos a ver que nos quedaría como, voy a ponerlo aquí abajo, 3 por a al cuadrado. Esto no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A veces me ponen eso. Esto no es igual a eso. Recuerden, revisen el material que vimos la semana pasada. Sería entonces más 2 veces a por b más b al cuadrado. Más a más b menos 5. Finalmente desarrollamos, multiplicamos aquí, nos quedaría 3a al cuadrado. Luego nos queda más 3 por 2, 6ab, más 3b al cuadrado, ¿no? Más a más b menos 5. Y aquí pues vemos que ya no se puede simplificar, digamos, entonces lo podemos dejar de esta manera. Podemos juntar factores comunes, pero pues ahí simplemente complicaríamos un poco más la expresión. Entonces, dejarlo lo más simple posible. Y esta es lo más simple que lo podemos dejar. Vemos. Podemos sacar factor común A, por ejemplo, y juntarlos, pero nos quedarían ya un poco más complicada la expresión. Entonces, de esta manera lo dejamos. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una función definida por tramos. Para eso vamos a ver este ejemplo que nos dicen que tengo un plan de teléfono celular. Recuerden que la función anterior era una función que se definía para todo rango, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si la función cambia de un valor a otro? Vamos a ver aquí qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un plan donde cuesta 120 pesos al mes y el plan incluye pues 1000 megas, que son 1 giga, y cobra 20 centavos por cada megabyte adicional, ¿no? Sí, recordemos, yo tengo 1000 megas, que son 1 giga, y pues si yo me excedo de ese gasto, pues me van a cobrar 20 centavos, que parecería poquito. Ahora, a ver qué sucede en estos casos. Los cargos son una función de los megabytes que yo voy a utilizar. ¿Sí? Todo el mundo conocemos esto, ¿no? El uso de los megas y todo, ¿no? Ahora, van a ser los cargos. Y X van a ser los megas que yo utilice. Entonces, ¿cuál es en este caso la variable independiente? Van a ser los megas, la variable independiente. Y la variable dependiente van a ser los cargos. O sea, yo puedo usar todos los megas que quiera, pero de eso va a depender los cargos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que va a ser 120 si X es mayor o igual a 0 o menor a 1000, que son, si no uso nada, pues me van a seguir cobrando lo mismo, ¿no? Ya tengo contratado mi plan, entonces desde 0 hasta 1000, me van a cobrar lo mismo. Ahora, si yo me excedo mayor a 1000, si yo tengo megas mayores a 1000, entonces me van a empezar a cobrar 20 centavos. Aquí dice, ¿no? 20 centavos por cada. Y esta expresión lo podemos entender así. Me van a cobrar los 120 que ya vimos aquí, 120, más esta expresión. ¿Y esta expresión cómo la entendemos? Si vemos, si X es, por ejemplo, 1001, o sea, estamos usando 1 mega más de lo que contraté, entonces sería 1001 menos 1000, sería 1 nada más. Por eso me queda esta resta aquí, porque así siempre voy a tener nada más los múltiplos, ¿verdad? O sea, va a ser la cantidad de megas en realidad que yo usé en todo el mes, digamos. Entonces, vamos a suponer que tengo yo 50 megas extras, entonces sería 1050 aquí. 1050 menos 1000 me quedarían 50. 50 por los 20 centavos de cada mega, ¿verdad? Entonces, por eso lo tenemos de esta manera. Ok, entonces me pide encontrar el C500, o sea, ¿cuánto me van a cobrar si yo gasto 500 megas? ¿Cuánto me van a cobrar o los cargos si yo gasto 1200 o 1.2 gigas? ¿Y cuánto me van a cobrar si yo gasto 2 gigas o 2000 megas? Vamos a ver entonces. Vamos a regresarnos un poquito. Perdón. Entonces me queda de esta manera. Si yo tengo 500, entonces voy a entrar dentro de este rango. ¿Sí? Entonces, si yo entro dentro de este rango, o sea, 500 es pues menor a 1000 y es mayor a 0. Entonces, ¿me van a cobrar cuánto? 120, nada más, ¿verdad? O sea, si yo uso o no uso esos 1000 megas, me van a cobrar siempre lo mismo, ¿no? ¿Ok? Ok, ahora nos vamos con el siguiente punto. Me dice si yo uso 1200. Entonces, para ello ya me tengo que ir con esta de aquí, porque ya estoy usando mayor a 1000. Estoy usando 1200. Entonces, voy a usar 120
¿sí? Más 0.20 por 1200, si se fijan, 1200, que es X, en este caso X va a ser 1200, la cantidad de megas, menos 1000, que me va a quedar igual a 120 más 0.20, lo puedo poner como 0.2, ¿no? 0.2 por, aquí me va a quedar 1200 menos 1000, me va a quedar 200 nada más, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí nuevamente puedo usar yo la calculadora para sacarlo de manera directa, que sería nada más sacar el 0.2 por 200, me quedaría en 40, ¿no? Entonces sería 120 más 40. ¿Cuánto me estarían cobrando entonces en ese mes? Porque usé 200 megas adicionales, me estarían cobrando entonces 160. ¿Sí? Entonces, esto recuerden que los cargos están, por aquí lo comentan, en pesos, o si ustedes lo quieren ver en dólar. Por ejemplo, aquí lo manejaríamos en pesos, ¿no? Entonces serían 160 pesos. Esto sería lo que estaría pagando porque usé 200 megas extra. Ahora vamos a ver en el siguiente. En el siguiente tenemos algo muy parecido, que son 120, porque aquí ya son 2000. 2000 entra en este rango nuevamente mayor a 1000, ¿ok? Más 0.2 por 2000 menos 1000, ¿no? Y esto sería 2000 menos 1000, pues sería 1000, ¿verdad? Entonces nos quedaría igual a 120 más 0.2 por 1000. ¿Sí? Y 0.2 por 1000, ¿cuánto es? Lo vamos a hacer por acá, 0.2 por 1000. Entonces, 0.2 por 1000 son 200. ¿Sí? Entonces me quedaría 120 más 200. ¿Ok? Y aquí 200 más 120 me quedaría 320. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? Ya tenemos nuestros tres resultados. El primero es si yo me quedo dentro del rango, pues voy a pagar lo que viene en mi plan. Si gasto, pues en este caso 200 megas más, pago 160. Y si gasto, digamos, el doble que estoy viendo ahí, estaría pagando en realidad mucho más, ¿verdad? Entonces ahí es el gancho a veces que te manejan en las promociones, que dicen, es punto, es un centavito, no es mucho. Pero cuando se acumulan, pues llegan a ser muchos. En este caso uno tiene que ver, pues, si yo voy a gastar 2 gigas al mes, mejor contrato el plan más caro, que tal vez me salga 200 pesos, que me va a salir más barato que pagar 320, ¿no? Entonces, estas cosas me sirven también para analizar todas esas cosas, ¿no? Ok, entonces, pues este era un tema que tal vez muchos de ustedes manejen y de esta manera pueden interpretarlo. Aquí, ¿por qué me dicen una función definida por tramos? Porque si se fijan aquí son dos tramos. El primero es, como resultado, si yo tengo una entrada de 0 hasta 1000, me da como resultado 120, o sea que varía de acuerdo a la entrada. Pero si yo paso de este valor de 1000, entonces mi salida va a ser diferente. Entonces, ese es otro tramo. Inclusive podemos manejar una función con 3, 4, 5, 6 tramos más, ¿no? Generalmente en este tipo de ejemplos, pues se utiliza mucho eso, ¿no? Los cobros y todo eso. Si te pasas después de tantos días, te cobran más y así, ¿no? Entonces, pues para eso se me hizo muy interesante que ustedes vieran este ejemplo para que les quedara más claro cómo se manejan estas funciones por tramos. Ok, entonces, pues con eso terminaríamos el video. En el siguiente, entonces vamos a ver qué es el dominio de una función. Gracias a todos por su atención y nos veríamos en el siguiente.